Pero también conocer los mecanismos moleculares intrínsecos de esta enfermedad asmática nos permite saber y puntualizar dónde específicamente va la inmunoterapia en el tratamiento. Hoy por hoy ya se conoce, por lo menos se puede diferenciar el asma con dos mecanismos claros, que son el TH2 bajo, el TH2 alto, y aún dentro del TH2 alto, aquellas asma eosinofílicos con inflamación alérgica y sin inflamación alérgica. De modo tal de que rápidamente con esto uno puede saber claramente qué pacientes son los candidatos para recibir inmunoterapia. Esto sería el asma alérgico. Claramente acá la inmunoterapia no tiene ningún tipo de rol. Acá claramente sí lo juega, y es ahí donde tenemos que centrar este tratamiento. Respecto al segundo punto, que tiene que ver con la inmunoterapia específica y la prevención, ustedes saben que la prevención, está la prevención primaria. En este caso sería tratar de evitar la sensibilización en niños de riesgo, y aún que aparezca una enfermedad en pacientes sensibilizados, evitar nuevas sensibilizaciones y evitar la progresión de la enfermedad sería lo que tiene que ver con la prevención secundaria. Y finalmente la prevención terciaria, esto es evitar la ocurrencia de exacerbaciones, eliminando o previniendo la acción de factores desencadenantes, esto es fundamentalmente el alergeno. Respecto a lo que tiene que ver con la prevención primaria, lamentablemente todavía no tenemos datos respecto de esto. Si bien ya hay alguna información que nos puede llegar a hacer pensar que en un futuro, pudiendo identificar adecuadamente a ciertos pacientes, intervenir inmunológicamente en ellos puede evitar la posibilidad de sensibilización y aún desarrollo de la enfermedad. Respecto a lo que es prevención secundaria, que es evitar la enfermedad de individuos sensibilizados, acá ya hay algunos datos más al respecto, pero claramente hoy no nos permiten a nosotros definir que ese es un grupo de pacientes al cual tenemos que aplicar inmunoterapia. Pero sí hay datos claros y concluyentes en cuanto a la posibilidad de evitar nuevas sensibilizaciones en un paciente monosensible, tratar de que sea que persista en el tiempo como un monosensible, no polisensible, que como ustedes saben es una condición mucho más difícil de tratar, evitar la progresión de la enfermedad, y esto vamos a ver algunas cosas respecto de esto. Respecto de esto, la historia natural de la enfermedad alérgica claramente es hacia la progresión. Es decir, un paciente que tiene rinitis probablemente tiene mucho más riesgo de desarrollar hiperreactividad bronquial inespecífica y asma en el futuro, y un monosensible a hacerse con el tiempo polisensible. Lo contrario no es lo que ocurre a diario, claramente, de modo tal que la inmunoterapia, donde se espera que pueda intervenir claramente, es en esto: evitar la progresión de la historia natural de esta enfermedad. Si vemos, y este es solamente un dato, tomamos niños con un tipo de enfermedad y vemos qué ocurre con esa enfermedad a los 10 años, es decir, aquellos que tienen solo rinitis, cuánto pasan a los 10 años a siguen teniendo rinitis y asma, o aquellos que tienen asma, que pasan a tener rinitis y asma, o siguen teniendo asma, rinitis o asma, y que tengan rinitis asociado a asma, o rinitis o asma, y aquellos que tienen las dos patologías, quienes son los que quedan con una sola con el tiempo o persiste con las dos. Respecto de los que pasan de aquellos que tienen rinitis a tener asma agregado o persisten con rinitis, un porcentaje elevado. Ni hablar de aquellos que tienen asma, generalmente, además de persistir con su asma, siguen con rinitis. Los que tienen rinitis o asma, agregar otra patología muy alta, pero mejorar, ninguno. Desaparecer la enfermedad, ninguna. Entonces, claramente la enfermedad es hacia la progresión. La inmunoterapia ha demostrado en distintos trabajos, y esto solamente muestro los más recordados, los más relevantes. Uno es el estudio PAT, que tomó niños con sensibilidad a pólenes. A un grupo se le hizo placebo, a otro se le hizo inmunoterapia durante 3 años, y después se lo siguió en el tiempo. Siguió a los 5 años y a los 10 años ya sin inmunoterapia. Entonces se vio cuántos de los que habían hecho inmunoterapia a los 10 años, por ejemplo, habían desarrollado asma y cuántos no. Claramente los que habían hecho inmunoterapia, el grupo que había desarrollado asma era mucho menor respecto de aquellos que habían recibido solo farmacoterapia. El estudio PAT ha sido criticado por una cuestión de diseño.
Respecto de esto hay algunos datos nuevos que tienen un mejor diseño. El estudio GAP es uno de ellos, que también estudió niños sensibles a gramíneas, que se lo siguió en el tiempo. Este estudio no dio estudios concluyentes del desarrollo de inicio de asma, pero claramente, esto es con respecto a rinitis, pero claramente aquellos que habían recibido inmunoterapia con inmunoterapia y tenían asma, la cantidad de medicación, la cantidad de síntomas, etcétera, era claramente diferente respecto de lo que no habían recibido este tratamiento. Este es otro trabajo donde, retrospectivo respecto de asma, y que tiene es de la corte alemana, el estudio MAS, donde ustedes ven que el estudio de vida real muestra que el desarrollo de asma fue mucho menos frecuente en aquellos que hicieron inmunoterapia respecto de los que no habían recibido este tipo de tratamiento. Esto graficado de esta forma: tiempo de inicio del asma, los que han hecho inmunoterapia fue mucho menor respecto de lo que fue el grupo control. No solamente esto mejora la posibilidad de disminuir el riesgo de desarrollar asma, y aún los que tienen asma los síntomas son menores, sino que el tratamiento tiene efectos prolongados una vez que lo corta. Esto es simplemente para verificar qué pasa cuando damos corticoides inhalatorios. Claramente hay una mejoría de los síntomas, pero ni bien se corta el tratamiento, la sintomatología vuelve al inicio, cosa que no ocurre con la inmunoterapia. La mejoría de los síntomas, que obviamente es más lenta porque tiene que modificar una respuesta inmune, pero cuando se alcanza, eso se persiste en el tiempo, aún luego de haber cortado el tratamiento. Esto ha sido mostrado tanto para inmunoterapia subcutánea como para inmunoterapia sublingual. Esto es 10 años después. Ustedes vean cómo los pacientes con asma que no habían hecho, esto es inmunoterapia sublingual, decía, cómo no habían hecho el tratamiento, el grupo control difiere claramente respecto de lo que habían hecho el tratamiento con inmunoterapia. Y esto es lo que ocurre con esteroides. Los que reciben corticoides, durante el tiempo que lo mantienen, el número de exacerbaciones, los días perdidos por asma, es mucho menor respecto del placebo. Pero ni bien se corta el tratamiento, claramente vuelve a tener sintomatología. Esto ocurre no solamente con el desarrollo de asma, sino también, como decía antes, el evitar la progresión de la enfermedad significa reducir la posibilidad de que un monosensible se haga polisensible, y claramente el polisensible es un paciente más difícil de tratar, con lo cual es otro objetivo de la inmunoterapia, y hay varios trabajos, muchos trabajos que muestran información en este sentido, ya sea con inmunoterapia subcutánea como con inmunoterapia sublingual. Por ejemplo, luego de 7 años, aquellos que habían hecho solo farmacoterapia respecto a lo que habían hecho inmunoterapia, el número de polisensibilizados, de nuevas sensibilizaciones, arrancando todo con pacientes monosensibilizados, es muy superior respecto de aquellos que habían hecho inmunoterapia. Lo mismo, esto es con inmunoterapia sublingual, número de pacientes sensibilizados a otro alergeno es mucho mayor en el grupo control respecto de la inmunoterapia. Este es un trabajo muy conocido respecto de pacientes tratados con drogas y aquellos que son tratados también con inmunoterapia sensible, nuevas sensibilizaciones, perdón, esto es los que se mantuvieron monosensibilizados. Esto es el grupo que recibió inmunoterapia, esto es el grupo que recibió solo drogas. Es decir, el grupo que persistió como un monosensible es mucho mayor en el grupo de los polisensibilizados, de los que recibieron control. Y respecto de la ocurrencia de exacerbaciones y la posibilidad de la inmunoterapia de lograr esta prevención, si uno se basa en la evidencia de qué rol juegan los alergenos en el asma alérgico, claramente hay muchos trabajos que demuestran que niños que han adquirido mascotas con el tiempo se sensibilizan y desarrollan asma. También
está claro que hay pacientes que son sensibles a pólenes que solo manifiestan sintomatología asmática en la estación polínica, demostrando una clara relación causa-efecto. ¿Qué más hablar que el asma ocupacional como causa de efecto IgE mediado en muchos pacientes que tienen esta patología? Y por el contrario, uno sabe que muchos pacientes con asma severo, asma alérgico severo, demostrado, el bloquear inmunoglobulina E es capaz de mejorar los síntomas de estos pacientes. De todas maneras, este es un trabajo adecuadamente diseñado de pacientes con sensibilidad a ácaros del polvo. Este trabajo fue publicado en 2016 en JAMA. Mostró lo que es la efectividad de esta inmunoterapia, de la inmunoterapia sublingual con ácaros del polvo. Estos pacientes que tenían asma de difícil control, no adecuadamente controlados, a los cuales estaban recibiendo corticoides, se les comenzó a dar inmunoterapia, se les redujo la dosis de corticoide al 50% y luego se les redujo al 100%. Los pacientes que solo habían recibido corticoides, la probabilidad de desarrollar una exacerbación asmática siempre fue muy superior a aquellos que recibieron inmunoterapia sublingual con ácaros del polvo, en cualquier momento del tratamiento. Es decir, les bajan los esteroides y aún así el efecto preventivo de las exacerbaciones de asma se mantiene en el tiempo. Este trabajo tengo en cuenta porque es uno de los que hizo modificar la conducta de Gina frente a inmunoterapia, ¿sí? Y ya la propone en asma no adecuadamente controlada como adición al tratamiento para el asma, porque tiene la capacidad de evitar o retrasar la aparición de la exacerbación. Estos son pacientes que tienen asma epidémico por exposición a pólenes. Entonces a estos pacientes se le da un tratamiento preestacional con pólenes, inmunoterapia con pólenes, a un grupo sí, a un grupo no, ¿sí? Con una tableta de pólenes sublinguales. Y lo que se ve luego de la estación es qué pasó. Los que recibieron solamente farmacoterapia sin síntomas asmáticos, solo el 24%, el 41% tuvo exacerbaciones asmáticas. Si comparamos con lo que hicieron el tratamiento con inmunoterapia, el 71% no tuvieron síntomas asmáticas y 0% de exacerbaciones. ¿Qué dicen las guías respecto de esto? Uno pensaba que en 1998, cuando la WHO sacó tres minutos. Sí. Íbamos a tener que dejar de discutir esto acá. Ya en aquel entonces se marcaba el lugar que tenía la inmunoterapia en el asma atópico, alérgico, ya sea leve o moderado. La guía, este es el 2019. Si ustedes ven en este clásico gráfico dónde está la inmunoterapia acá, ahí está. Y solo dice agregar inmunoterapia sublingual en pacientes riníticos que tienen un VER/1 por encima del 70. Y esto es todo lo que hay, no hay mucho más, esto es lo que pone, ¿sí? No hay mucha historia. Acá pone una cita cuando habla de la posibilidad de modestos efectos, 2014, 2006, 2013 las citas, pone respecto de la posibilidad de estudiar inmunoterapia con farmacoterapia, que la verdad que no hay mucha demostración, dice la guía, y toma esta cita, que es de 2014, habla de los efectos indeseables, y respecto de mostrar el tiempo de inicio de la aparición de la exacerbación, que es el trabajo de Virchow que yo les acabo de mostrar, que es de 2016, y no mucho más que esto. Dice, bueno, no incluyeron la 19, la 19, citas actualizadas, porque bueno, lo hicieron buscando citas de 2 años anteriores, y esto no es así porque, por ejemplo, hay una cita de 2018, con lo cual evidentemente se olvidaron de muchas citas. Este es uno de ellas, esta es de la Academia Americana Europea de Alergia e Inmunología, donde desarrolla toda una serie, con expertos, desarrolla toda una serie de datos y metaanálisis muy concienzudos respecto de la inmunoterapia. Hay un capítulo específicamente dedicado a la inmunoterapia en asma,
obviamente se olvidaron de esto, donde claramente, ya sea con síntomas y como reducción de medicación, tanto la inmunoterapia sublingual como la subcutánea, siempre el diamante está a favor de la inmunoterapia con alergeno. Y hay otros olvidos, por ejemplo, review que es sumamente interesante del Clinical Translational, del Journal asiático de inmunoterapia, otro del Annals. Todos estos son reviews, es 2018, todos estos son reviews donde tienen datos muy pesados a favor de la inmunoterapia adicionada a asma bronquial. Yo no me voy a detener mucho respecto de esto. La guía esta europea habla claramente respecto de todos estos aspectos que yo le hablaba de prevención de la inmunoterapia. Lo habla, inclusive es una guía, una revisión puntualmente con inmunoterapia con ácaro de polvo, donde claramente posiciona la inmunoterapia en un lugar preciso, es decir, terapia de precisión, inmunoterapia. Incluso habla de la posibilidad de tratar el asma no controlado cuando se alcanza el control y luego agregar inmunoterapia. Nunca hay que hacerlo antes. Respecto del asma parcialmente controlado, también lo pone en este mismo lugar. Siempre hay que alcanzar el control antes de indicarla, pero aún va más allá y habla de la posibilidad de agregar inmunoterapia específica para ayudar a alcanzar el control. Y finalmente, en el asma controlado, agregar inmunoterapia específica, disminuir la dosis de los controladores, siempre controlando, evaluando muy de cerca el control. Respecto de esto, deja una clara mención de que todavía faltan muchos datos de utilizar inmunoterapia para ayudar a alcanzar el control. Respecto de la guía GEMA, de la cual participa también la ALAT, el lugar que le da la inmunoterapia es diferente, claramente es diferente. Lo voy a pasar bastante rápido, pero habla de lo mismo, tratar a pacientes que están controlados adecuadamente, pero ya lo pone en niveles más bajos y no en el lugar de donde lo pone Gina. No debe prescribirse en pacientes graves o mal controlados, esto es claro, definitivamente. Incluye sí revisiones sistemáticas con la posibilidad de disminuir las manifestaciones bronquiales, tanto en niños como en adolescentes y adultos. Habla el número de las exacerbaciones que son capaces de lograr a través de la inmunoterapia. No hay estudios costo-efectividad comparados con drogas, lamentablemente todavía, y encima nos dice que es posible que no los haya por diferentes conflictos. Habla también de las ventajas adicionales respecto de niños con rinitis, la posibilidad de reducir la posibilidad de que tengan asma, de bonos sensibles de desarrollar nuevas sensibilizaciones, de reducir la cantidad de síntomas necesarios para tratar el asma bronquial. Respecto de las necesidades insatisfechas que constituyen una brecha, definitivamente, como les decía antes, para que logran que muchas especialidades todavía no la tengan en cuenta a la inmunoterapia específica como posibilidad terapéutica en el asma. Indudablemente debemos avanzar sobre el conocimiento molecular y la respuesta basadas en componentes. Ahí hay un gran campo de trabajo, ya están identificados los alergenos por lo menos los alergenos mayores, a los cuales un paciente sensibilizado tiene un altísimo riesgo de desarrollar asma en futuro, con lo cual poder trabajar en esos pacientes en un futuro nos va a dar la posibilidad, como decía antes, de hacer prevención primaria. De hecho, se deberían tener algunas pruebas más sólidas, desarrollar esquemas más sólidos que más de una vez hacen difíciles de comparar los trabajos entre sí, los resultados de los distintos trabajos entre sí. Y deberíamos responder algunas otras preguntas. Por ejemplo, si en un futuro se podrán desarrollar biomarcadoras que nos permitan predecir la respuesta a la inmunoterapia. Uno cuando comienza con inmunoterapia específica, definitivamente no le dice a un paciente usted va a mejorar con un 100% de seguridad. También deberíamos poder contar con determinados
biomarcadores ciertos de progresión de enfermedad, saber cuáles son los pacientes con mayor riesgo para desarrollar patologías más severas, a los cuales intervenir tempranamente y no esperar a que formen parte de los no controlados, del asma severo, que requieren biológicos, etcétera, etcétera, la edad óptima del trabajo, del inicio, la dosis de eficacia, los esquemas de tratamiento. Es decir, hay una serie de preguntas todavía que tenemos que contestarnos para poder posicionarnos. Uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es no tenemos claramente definido qué antígeno con qué antígeno estamos trabajando, y eso es todo un problema. Finalizando, ¿cuáles son los aspectos únicos de la inmunoterapia? ¿Qué es lo que hace a la inmunoterapia como diferente de otros tratamientos y fundamentalmente de la farmacoterapia? Como hemos visto, tiene fundamentos inmunológicos conocidos. ¿Cuáles son los pasos para llegar a esta enfermedad? Claramente está establecido que es posible modificar esos mecanismos alterados a través de la inmunoterapia, y eso también lo hemos mencionado, que es un tratamiento ideal, simultáneo, de dos patologías, como es rinitis y asma. Finalmente hemos visto que es posible con este tratamiento tratar de ayudar y aún mantener el control del asma, con la posibilidad de bajar la necesidad de controladores. Y finalmente, los aspectos no compartidos con los fármacos, que es la eficacia duradera, la posibilidad de prevenir nuevas sensibilizaciones, la capacidad de reducir el riesgo de desarrollo de asma en niños que tienen rinitis, reducir los síntomas en aquellos que tienen agravamiento estacional de los mismos, y claramente todo esto redunda en un beneficio fármaco-económico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alonso. Excelente lo suyo. Vamos a dar lugar al doctor Andrés Berterello, presidente de la Asociación de Medicina Respiratoria y neumonólogo del Hospital Argerich. Buenos días. Estoy con mi hija porque nos faltó la niñera y nos complicó el día. Cuando me presentaron el tema que me llamó Gatolín, yo dije que no era un amigo, sino que era un enemigo, porque ponía un neumonólogo en un terreno minado, porque veo un neumonólogo, creo que hay dos neumonólogos más, hablar de la inmunoterapia del asma. Si uno piensa como neumonólogo cuántos pacientes tengo con inmunoterapia, creo que he tenido alguno, pero en este momento no tengo ninguno y tengo muchos pacientes con asma. Para comenzar, me pareció oportuna esta frase de Voltaire, que dice que los médicos somos hombres que escribimos medicinas que conocen poco, curan enfermedades que conocen menos, en seres humanos de los cuales no saben nada. Es una pregunta, una frase que es bastante correcta. Muchas veces medicamos o transcribimos recetas que no tenemos idea que estamos medicando, qué interacción tienen con lo que medicamos actualmente. Entonces, esta frase, que es un poco antigua, si hacemos un protón, bueno, una forma de resumirlo sería una pelea de box de la década 70-80 en el cual está Rocky contra Apollo Creed. Ustedes pueden pensar cuál es Rocky, cuál es Apollo Creed. Por lo morocho diría que Apollo Creed es Vedit, yo sería el que va de punto, sería Rocky. Actualmente uno, cuando ve los artículos nuevos de medicina, están comenzando a gestarse hace un tiempo atrás la medicina personalizada. Es decir, pasamos de una medicina
generalizada y se tiende a lograr una medicina personalizada o medicina de precisión. Esto es muy ambicioso y por ahí difícil de lograr, pero bueno, vamos a tratar de que con los párrafos que yo diga esté en contra de lo que dijo Leviti. Hay dos puntos fundamentales en cuanto a los asmáticos. Uno es que la baja adherencia del tratamiento dificulta el control del asma. Si uno tiene en cuenta que la adherencia al tratamiento es menor al 30%, muchos asmáticos no están controlados porque no tienen una adecuada adherencia al tratamiento. Y otro factor a tener en cuenta es la técnica en la cual usan los pacientes asmáticos los diferentes dispositivos. No es común que un neumonólogo, un clínico o un alergista le controle al paciente como hace el dispositivo durante la consulta, porque muchas veces los tiempos de la consulta son pocas. Hay una diapositiva que tenía Hugo Neffen que decía que el médico le dedicaba durante la consulta menos del 25% del tiempo de la misma a la educación. Entonces, estos dos factores sumados, adherencia más la mala técnica, hacen de que el control del asma no esté cerca. Inmunoterapia en el asma. ¿Sí o no? Sí. Sí. Hay una serie de trabajos que tienden a tratar de orientar la aplicación de la inmunoterapia en el asma. Este es un trabajo, un checklist de 2001, en el cual dice que los estudios con inmunoterapia deben ser randomizados, doble ciego y controlados. Estos análisis deben ser enfocados en definir criterios de inclusión y exclusión precisos, una estandarización de alérgenos, tener objetivos claros y realizar un reporte adecuado teniendo en cuenta los efectos adversos. Había una diapositiva que venía después de esto, que era bastante crítica y me pareció que no era oportuno ponerla. Me parece que con esto uno orienta a que se deben hacer estudios claros y se debe reportar bien los efectos adversos. ¿Qué buscamos? Que haya una seguridad en el uso de la inmunoterapia, que no se pueda administrar en pacientes que tienen las manos controladas. No se puede administrar si hubo una reacción previa a la inmunoterapia. ¿Se escucha ahí? Sí. Hay una demora en el uso de la adrenalina o la respuesta a la adrenalina en el caso de que haya una reacción adversa aguda. Y hay contraindicaciones en el uso de pacientes que tienen beta bloqueantes, que tienen inmunodeficiencias, que tienen enfermedades malignas o tienen enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿puede la inmunoterapia prevenir el asma? La respuesta de mi oponente sería sí, es posible. Si esta es la conclusión, entonces debe basarse en medicina basada en la evidencia. ¿Qué tenemos hasta ahora? Estudios abiertos y no controlados. La verdad es que la inmunoterapia es poco probable que sea efectiva en todos los pacientes con asma. Esto es verdad, como lo mencionó Leviti. Hay una revisión de Cochrane del 2010 en el cual identifica ensayos controlados con asignación aleatoria publicados sobre la inmunoterapia específica con alérgicos en asma alérgica. Evalúa la calidad metodológica de estos estudios, determina la eficacia de la inmunoterapia en los síntomas, compara la eficiencia de la inmunoterapia y determina el riesgo de reacciones locales y sistémicas de la inmunoterapia. En realidad lo que hacen es confirmar la eficacia de la inmunoterapia en cuanto a observar una reducción de los síntomas y de la medicación, pero proporciona una orientación limitada en cuanto al tamaño del beneficio en comparación con otros tratamientos. Una pregunta que yo le podría hacer a Leviti es: ¿puedo tener un paciente asmático solamente medicado con inmunoterapia? ¿Cómo prevenir errores? Bueno, tenemos que tener un equipo entrenado y que todo el personal involucrado esté adiestrado para estos fines. En un área determinada de un centro médico se debe implementar un protocolo estandarizado, una clara identificación de datos personales de los pacientes, y el paciente debe permanecer en el lugar de aplicación en un plazo de 40 a 60 minutos post aplicación. Implicaciones para la investigación. Específico para la inmunoterapia. ¿Cuáles son los determinantes más importantes de la pertinencia clínica de un alergeno? ¿Qué paciente responde mejor? Son todas preguntas para Leviti. ¿Es un resultado fiable ante un limitado rango de pruebas cutáneas positivas o es igual de eficaz en panreactores? ¿Es la inmunoterapia de un solo componente mejor que el uso de un cóctel de alérgenos a los cuales el paciente reacciona? ¿Cuál es la duración óptima del tratamiento en el tiempo? ¿Se puede evitar reducir aún más el riesgo de reacciones sistémicas? Te dejo varias preguntas.
La inmunoterapia con relación a otros tratamientos del asma juega en eficacia comparado con otros tratamientos, por ejemplo, el tratamiento de corticoide inhalado asociado al ABA o la TP-terapia. ¿Cuál es el mecanismo, el impacto sobre el uso de corticoides inhalados? Es decir, si la inmunoterapia provoca o no provoca una menor respuesta a los corticoides inhalados. Algo ya habló de eso Edith. ¿Cuál es el perfil de beneficios en función de los riesgos? La inmunoterapia en el asma necesitamos un cuerpo profesional entrenado. ¿Cuánto tiempo deben disponer los pacientes para la inmunoterapia? ¿Es necesario un tratamiento prolongado? ¿Cómo juega la adherencia? El costo de la inmunoterapia y cobertura por los sistemas de salud. Una pregunta que yo haría es por qué los sistemas de salud realmente no cubren la inmunoterapia. La duración del tratamiento, dosis óptimas a intervalos entre cada dosis, duración del beneficio en el tiempo y qué riesgos tenemos. En la próxima diapositiva y la otra yo pienso que me hackeó la presentación de Edith porque es lo mismo, no voy a hablar de lo mismo porque está mencionado. Es una guía que salió en mayo de este año, que es muy interesante, ese artículo con estas dos diapositivas, por eso las paso por alto, solo limito acá en el asma parcialmente controlado, con la exclusión cuando el FB1 es menor al 70%. Esto más o menos lo mencionó Edith, son todos los ácaros de polvo que tienen impacto en el manejo del asma. Y este trabajo, que es del 2015, habla de la medicina de precisión, como yo dije al principio, en el cual tenemos un paciente sintomático, le hago una evaluación de control y severidad, le hago un test de alergia en una IgE, le indico el tratamiento farmacológico adecuado, ahí evalúo la adherencia y la técnica a realizar. Hace 2 años en un congreso de la MR hubo una disertación de mal uso de los dispositivos respiratorios con videos y uno realmente quedaba preocupado porque muchas veces los pacientes hacen cualquier cosa y piensan que hace bien el medicamento. Tenemos un buen control y tenemos un mal control. Hago una evaluación del riesgo con una adherencia y técnica. Si esto está ok, bueno, hay una posibilidad de utilizar, en el caso de la rinitis alérgica, la inmunoterapia. Entonces, identifico el mecanismo molecular involucrado a través de herramientas que certifican el diagnóstico y le indico un tratamiento dirigido al mecanismo. Es lo que resumió Edith. ¿Qué digo yo acerca de las guías? Digo que no. Bueno, acá es lo que explicó Edith en cuanto al China del esquema. Esta es la guía mexicana, que es interesante, que es del 2018 y habla que deben ser practicadas en centros especializados y que pacientes con asma alérgica y consistencia de rinitis con positivamente informado. En el caso de la China dice que la subcutánea es evidencia D y la sublingual es evidencia B. Y el esquema es el que sería más favorable al uso de la inmunoterapia del asma. Termino con la misma frase que dice la de Voltaire, que la mandó Burbujacic, que es el presidente del próximo congreso nuestro de medicina respiratoria, que muchas veces uno tiene que tener en cuenta que requerimos medicamentos que poco conocemos sobre enfermedades que no conocemos y en pacientes que no conocemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Queda abierta una sesión de preguntas y respuestas. Y luego hacemos una votación pro o contra inmunoterapia. Preguntas. Andrés, yo podría responder a las preguntas, eso me va a tomar demasiado tiempo, algunas con fundamento, algunas tendría que decir que todavía no se sabe. Pero hay dos o tres cosas. Uno es, por ejemplo, el tema de Gina, ¿no? Gina toma información fast track de drogas que tienen que salir y aparecer y en poco tiempo con un proof of concept ya lo pone en Gina. Hay cosas que no, y que siempre usaron y nunca se criticó. Por ejemplo, si van a ver cuál es la cita que hay para el uso de beta-2 agonistas, que recién ahora se está discutiendo, de corta acción, el salbutamol puntualmente hay una cita de autor desconocido del año 96. Con lo cual,
digo, los lectores de las guías hay que leerlos muy claramente y despacito y bien. Segundo es, entonces, yo no tengo pacientes con inmunoterapia. Yo, en realidad, ustedes saben, los que me conocen, hablo sobre inmunoterapia desde hace años y yo creo que de Argentina soy uno de los que menos hace inmunoterapia por varias razones que no entran acá. Ahora, yo no creo que se pueda descartar de plano, porque no creo que no sirve, pacientes que tienen rinitis, porque la pregunta es, ¿cuántos pacientes que vos ves con asma tienen rinitis asociadas y son sensibles monosensibles a ácaros? Yo diría que es un número no despreciable de pacientes. Y definitivamente un paciente, y respondo a una de tus preguntas, que tiene un asma moderado, nunca le dejaría inmunoterapia sin esteroides, claramente. Pero creo que a ese paciente que está usando inmunoterapia, corticoides, un asma moderado con rinitis, el agregado de inmunoterapia es un recurso válido para hacer. Y plantear de que estos pacientes a los cuales le damos inmunoterapia hay que educarlos, eso es clave. O sea, indudablemente que a todo paciente que lo vemos primero con asma, hay dos cosas que tenemos que hacer, o por lo menos yo lo hago. Es educarlo adecuadamente, ver que cumpla, ver que utilice bien los dispositivos, lograr el control, tener espirometría, saber que tiene por encima del 70 y con todo eso decidir agregar la inmunoterapia. Pero no es inmunoterapia o compliance, porque con ese mismo criterio yo pondría biológico o compliance. Esa es una de las cosas que yo quería comentar respecto a esto. Muchas veces uno en el consultorio viene pacientes con asma de difícil control y cuando uno lo hace una educación, como decís vos, un ajuste de tratamiento, en realidad no tenían una difícil control, porque hoy en la Argentina lo más difícil es el acceso a la medicación, sobre todo a nivel público, diferente es lo del medio privado o una obra social que uno atienda o prepago bueno. Pacientes, la artritis es muy común que no puedan comprar la medicación, entonces está no controlado, tiene difícil control, pero no está tomando la medicación adecuada. Pues están los pacientes que compran la medicación, no la toman por una baja adherencia. Uno, cuando los incentiva y educa, yo tengo una paciente de clase media alta, que la familia es muy conocida, que la chica hacía 2 por 3 cuadros respiratorios agudos y no adhería al tratamiento, hasta que un día le pregunté si tomaba anticonceptivos y me dijo que sí, y le pregunté, ¿qué pasa si no lo tomás? Y puedo tener un problema. Bueno, le digo, entonces cuando tomás el anticonceptivo, tomás la medicación para el asma, con lo cual no se agudizó más. Una simple medida de educación. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor Bertorello? Me pareció que en algún momento deslizó en una diapositiva de que la inmunoterapia para el asma tenía poca medicina basada en la evidencia, ¿no? No. Lo que yo me pregunto siempre, ¿por qué no hay cobertura de los sistemas de salud? Esa sería la pregunta para años, que te paguen 2 pesos es otra cosa, pero sí figura. Sí. Pero aparte, a ver, detrás de esa pregunta, ¿qué significa? Que no, si fuese así, el 14104 que existe, y de hecho, si vos tenés un paciente, por ejemplo, de IOMA, vos no podrías cobrar el tratamiento, decime medicina prepaga. Osmecom, por ejemplo, que es uno de los prepagos más fuertes en provincia, te da directamente un bono que dice inmunoterapia con alergenos, incluye todas las consultas que fuesen necesarias. Sí que tiene cobertura. En el mercado nacional, que lo queremos modificar por una cuestión de costos, pero está incluida la inmunoterapia con alergenos. De todas maneras, creo que no es el punto para decir si la inmunoterapia sirve o no en asma, que esté cubierto o no. Uno podría decir, no existe cobertura de pruebas de provocación específica con metacolina para medir hiperreactividad o pruebas de tolerancia a la medicación. Yo creo que eso va más allá y concuerdo que es un problema serio eso. De hecho, tampoco hay control de ANMAT adecuado de antígeno, también es un problema serio. Entonces, una cosa diferente, una cosa es hablar de inmunoterapia con antígenos estandarizados, trabajos adecuadamente
protocolizados, randomizados, adhesivos, placebo controlado, realizados en otro lugar, y lo que estamos haciendo acá. Eso es un lugar de discusión diferente que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el punto clave es inmunoterapia para asma con lo que hay hoy disponible en otro lugar, lo que sea. ¿Hay evidencia? Yo creo que sí la hay. Yo estoy convencido que sí. Que hay que seleccionar al paciente, definitivamente que hay que seleccionarlo. Como selecciono cuando yo voy a dar un biológico, definitivamente. Yo creo que hay trabajo. Ahora, el apoyo económico que se tiene, si uno ve cuánto es lo que termina ganando y se saca por un biológico versus lo que se saca por inmunoterapia, es absolutamente diferente, con lo cual el apoyo de la industria de investigación en esto es muchísimo menor, es extremadamente menor. Aún así, esta terapéutica con 100 y pico años creo que tiene incluso un potencial de desarrollo mayor. De hecho, no tenemos biomarcadores de predicción de inmunoterapia, definitivamente todavía no lo tenemos, como no lo tenemos de biomarcadores. Claro, pero no lo tenemos tampoco con los biológicos, todavía nos faltan definir. Entonces, definitivamente, nos vamos a beneficiar cuando dispongamos de diagnóstico por componente, no tengo ninguna duda. Y que una cosa es hacer inmunoterapia con ACAR y otra cosa diferente hacerlo con alternaria, no tengo ninguna duda. Creo que el camino es definir bien qué y a quién. Pero claramente hoy, con los datos que hay, con determinados antígenos, creo que es útil en ciertos casos, claramente. Yo pienso que esto es muy dinámico cuando uno ve que una guía de repente aparece como medicación de rescate, puede ser de formoterol, cuando se necesitaba el salbutamol, o en algún momento apareció en China la utilización del tiotropio en el TEP 4, es como que cuando uno no está en el tema, dice, bueno, lo recomienda la Gina. En el caso del EPOC, que creo que ustedes no ven bastante, ese EPOC, hubo una serie de dinamismo en cuanto a la suma y resta de medicamentos. Hasta el 2011 había triple terapia. En 2012 aparece un artículo llamado Window en el New England que lo promociona, lo escribe Chelly, en el cual habla de la necesidad de pasar de 3 a 2 drogas, con todo lo que significa un paciente que no lo tiene estabilizado, sacarle un medicamento, cae la función pulmonar, etc. Y hace no menos de 2 años salió el IMPACT, en el cual dice que en el EPOC es necesario triple terapia. Entonces, el médico que no está entrenado y lo está familiarizado con estos temas dice, ¿qué hago? ¿Le pongo 2? ¿Le pongo 3? Yo escuché una vez en una ATS en San Diego una charla de Antonio Sueto, que es un médico de Texas, que va a venir el año que viene al congreso en Mar del Plata, y yo le dije a él, así terminamos el tema, lo mejor para el paciente, ¿qué es? Es difícil la respuesta, me dice, pero cuando hay un paciente que funciona bien, con triple terapia en el EPOC, como en el fútbol, equipo que anda no se toca. Entonces me parece a mí que en el caso de la inmunoterapia, que no tengo experiencia porque soy neumonólogo, me parece que las diapositivas de medicina de prevención que van con el tiempo, capaz que damos esta charla de acá a 5 o 7 años con la ELIT, va a ser distinta y quizás la opinión que pueda tener un médico no alergólogo será más favorable al uso de la inmunoterapia. Una pregunta. ¿Qué opinión tenés de colegas tuyos referentes que sí hacen inmunoterapia? Por ejemplo, Dani. Sí. Daniel, aparte de ser un gran amigo mío personal, íntimo amigo, bueno, es una persona de elite respiratoria, alergólogo, estoy de acuerdo. Yo sí tengo algún paciente puntual, del cual sospecho o pienso que tiene que tener inmunoterapia, se lo mando a Daniel, yo no lo indico. Y le hace una consulta a Daniel y en más de un caso lo ha puesto él, queda como paciente de él. No es que yo no soy nadie para cuestionarlo, es decir, yo tengo poca experiencia en el tema. Cuando a mí me dieron el tema yo hablé con Daniel, hablé con Máspero, porque es un tema que me pareció raro que en un congreso de alergia se llame un neumonólogo hablar de contra de la alergia. Es decir, que yo estoy en el hospital de Argerich, que son casi todos biológicos, parece la receta de River, puede llegar a estar complicada. Es decir, yo por ahí no consulto a Daniel con un caso particular, no que tenga necesidad o no de vacunas, pero la posesión que él me dice que es la indicada, yo la acepto.
no la discuto. No me convenciste. Bien, estamos en tiempo, pero la última pregunta es del doctor Marcelo Cohen. Sí, muy interesante la discusión. Ahora me pregunto, ¿cuándo vamos a discutir de inmunoterapia versus inmunoterapia y medicación controladora versus medicación controladora? Porque acá estamos discutiendo de biológicos versus farmacológicos. Yo diría de que, como corolario de esto, desde mi punto de vista, aspiraría a tratamientos complementarios. No hay que evitar uno u otro, ni decir que uno u otro es mejor, ni estar en contra o a favor. Esta es medicación complementaria y yo en pediatría, que comparto con muchos neumólogos en mi vida, recibo derivaciones muy frecuentes para complementar el tratamiento, porque aún, y no solamente por falta de técnica, aún con los controladores también hay fallas. Entonces yo diría que deberían ser tratamientos complementarios. ¿Es una pregunta o un comentario? No, es un comentario. Bien, pero el doctor Bertorello quiere responder. Voy a dar, digamos, una réplica del comentario de Marcelo, pero con dos anécdotas. Cuando yo era residente de neumología en clínicas, estaba de jefe Juan Antonio Macei y había un odio hacia el Muniz y hacia Rodius, del alemán. Entonces, cuando dimos el final de la especialidad, nos tomaron los del Muniz y el alemán. Con lo cual, el estrés que teníamos con mi compañero que es Barenboim, que es de Mendoza, era extremo. En realidad no pasó nada porque Abate era un buen tipo, es un buen tipo, y Rodius, que para descansar, era un excelente profesional. A lo largo de digamos, de mi formación, para muchos neumólogos mayores, el alergista era una mala palabra, o el primer peso que estaba alergia en clínicas era una mala palabra. Yo con el tiempo he descubierto amigos alergistas, lo he conocido este año a Gabriel Gatolín, a Edith, a Moreno. Entonces me parece que podemos hacer un bien común hacia el asma, en el cual, para terminar, diría que es necesario tener un correcto diagnóstico. Segundo, que el paciente tenga un acceso adecuado a la medicación. Tercero, que la pueda comprar. Y cuarto, que la tome. Y que la tome bien. Porque si falla alguna de esas cuatro partes, el paciente anda mal. Bien. Damos por terminada esta sesión. Lo de la votación, señor secretario científico, que quiero decir un minutito. Algo como conclusión, pero es más que todo una reflexión mía personal que viene de los años y que viene del razonamiento. Gina, en una de sus versiones, no en las últimas, quiero aclarar que admiro a Gina por su metodología y por lo que ha significado como apoyo para la educación médica, sobre todo de la gente joven, de la atención primaria de la salud, la admiro. Ahora, cuando toca el tema inmunoterapia me exaspera porque citan en una de sus ediciones como el único trabajo publicado de importancia en favor de la inmunoterapia el metaanálisis de Abramson. El metaanálisis de Abramson, que ya tiene 20 años, quizás más, abrió una puerta fenomenal para el estudio de la inmunoterapia específica con alergenos en asma. Pero ahí he citado con letra chica y minimizando la importancia de la inmunoterapia. Creo que esto se mencionó, no vale la pena insistir más en esto, pero veo en eso una bala mágica destinada a voltear o a inclinar la balanza hacia la farmacoterapia sobre la inmunoterapia. Digo esto porque lo que se dijo recién es que hay que seguir trabajando en complementar ambas disciplinas terapéuticas en favor de nuestros pacientes alérgicos. Bien, ¿votamos? Bien. ¿Quiénes votan por pro inmunoterapia? Bueno, no lo vamos a contar, pero son casi todos.
¿Quiénes votan en contra, por favor? Doctor Bertorello. Levantar las dos manos. Bueno, muchas gracias por todo.